puertas que ya no se ven, pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Lloro por los muros de Jerusalén, lloro por sus puertas que ya no se ven, pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Señor, me entrego, pues hay mucho por hacer y no me niego, te obedeceré. Deseo esta obra cumplir, tus muros reconstruir y hacer de aquí mi único hogar. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar, no descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar, no descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Mis sueños son tuyos, Señor. Mis planes. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de disfrutar de su palabra profética. Esta reunión ministerial que todos los viernes, hermanos, el Señor nos permite transmitir para que la iglesia reciba el comando de Dios, su palabra viva. Amén. Para que nosotros podamos obedecer y practicar para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, antes de iniciar, queremos orar para que el Señor nos conduzca. El Señor, hermano, permita que esta palabra no simplemente sea recibida, sino también sea practicada por nosotros. Amén. Todos necesitamos de esta palabra porque el Señor espera que cooperemos para hacer su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es fiel. Señor, cada día tú envías, Señor, tu palabra para nuestra dirección, para nuestra fortaleza, Señor, para que tengamos, Señor, la dirección para ser conducidos al reino. Esta palabra, Señor, ha llegado a nuestras vidas, Señor, como palabra de comando para que atendamos, Señor, tu deseo, tu suspiro. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. No queremos que esta palabra simplemente llegue y se quede allí estancada. Queremos que esta palabra, Señor, nos lleve a ejecutar lo que está en tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, entramos en este nuevo tomo que tiene por título La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Recordemos que estábamos estudiando el libro, la serie de Gálatas, el único evangelio de Cristo. Y esta semana tiene por título el reemplazo del liderazgo en Jerusalén por presión de los judíos. Y en la introducción podíamos ver cuál fue la razón por la que los creyentes judíos de la iglesia en Jerusalén volvieron a las prácticas de la circuncisión y de la ley.
Esto se debió a la persecución de los líderes judíos, de aquellos hermanos judíos que habían creído, que eran la iglesia en Jerusalén, fueron perseguidos por los líderes judíos. Esta persecución, hermano, llevó a los santos a ceder de ese evangelio puro que habían recibido, hermano, de estar viviendo y practicando en la nueva dispensación que es por la fe, hermano. Volvieron otra vez a la práctica de la ley, de la circuncisión por causa de la persecución. Y esto tuvo un efecto, un impacto muy grave en la iglesia, porque la iglesia retrocedió, la iglesia en Jerusalén, hermano, una iglesia que comenzó en el Espíritu, con la acción del Espíritu, una iglesia que comenzó, hermano, lo podemos ver en Hechos 2, cómo la iglesia se multiplicaba, cómo la iglesia crecía en número, cómo la iglesia, hermano, estaba siguiendo la dirección del Espíritu por medio de la palabra profética a través de los apóstoles. Ellos perseveraban. Bueno, vemos ese comienzo maravilloso unido al corazón de Dios. Pero por causa de la persecución de estos líderes judíos, ellos cedieron y volvieron a practicar, mezclaron, hermano, este evangelio de la verdad con las prácticas de la ley y la circuncisión, la práctica de la circuncisión. Esto tuvo un atraso en la iglesia y llevó, hermano, y esto desencadenó una cantidad de situaciones que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Entonces, ya no estaban practicando el evangelio de la cruz, ¿sí? El evangelio de la verdad, donde la cruz es un punto muy importante, hermano, porque a través de la cruz se definen muchas cosas. Entre eso, la iglesia surgió porque Cristo fue crucificado en la cruz. Al morir Jesucristo, hermano, la iglesia fue engendrada. Entonces, al no practicar, hermano, al no recibir la cruz, entonces es anular la obra de Cristo en la cruz, en donde en la cruz, hermano, fue crucificado el pecado, el viejo hombre, se le dio muerte al mundo, tantas cosas que hoy, hermano, somos libres de eso si nosotros vivimos, hermano, en esta nueva dispensación del Espíritu. Entonces, volver a la práctica afecta a la iglesia, a la práctica de la ley y a la circuncisión. Ahí vemos las consecuencias, una degradación completa de la iglesia en Jerusalén, cuando antes fue útil, ahora era tropiezo para la edificación y el progreso de la iglesia en Jerusalén. Entonces, por eso Pablo estaba muy preocupado de la iglesia en Galacia, porque ellos también cedieron, comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Aceptaron este evangelio, hermano, y ya menospreciaban la cruz de Cristo. Entonces, mire, a través con la cruz de Cristo, mire, todo, sin la cruz de Cristo, mire, sin la cruz de Cristo no hay iglesia, no hay perdón de pecado. Nuestro viejo hombre sigue vivo, mire, todos los perjuicios. Por eso, hermano, no podemos ceder a las presiones que Satanás, hermano, coloca para que usted y yo salgamos de esta dirección, de esta dispensación. Hoy dependemos del Espíritu por la palabra. Hoy como iglesia necesitamos perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en esta palabra profética. Usted y yo necesitamos perseverar, amarla, valorarla y obedecerla. Entonces, hoy el Señor tiene un corazón, nos mostraba, y es el anhelo está de su corazón, está en Efesios 1, del 9 a 10, donde, hermano, Él quiere encabezar Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Pero también el versículo 20 de Efesios 1, versículos 22 y 23, podemos ver que no solamente este anhelo es para que Cristo trabaje solo, sino que la iglesia también es un elemento importante. Dios la compara como el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que juntos, hermano, hagamos la voluntad de Dios. Juntos cumplamos el anhelo de Dios, que se encabecen todas las cosas en Cristo Jesús. Pero esto no se hace conforme a nuestra carne, a nuestra fuerza.
Hermano, no es por nuestro esfuerzo natural que usted y yo cumplimos este propósito. Este propósito se cumple en la dispensación de la fe, la dispensación de la gracia, en donde el Espíritu es el que acciona, el Espíritu es el que obra por la palabra. Amén. Entonces, qué importante, hermano, este punto en donde no podemos ceder a las presiones de Satanás, así como la iglesia en Jerusalén fue perseguida en este aspecto. Hoy Satanás también con muchas cosas, hermano, no solamente quiere tergiversar lo que usted y yo hemos recibido, este evangelio de la verdad, este evangelio que nos lleva a trabajar como un corazón como el de Abraham. Mire, en el Antiguo Testamento el Señor usó a Abraham. En medio de una generación idólatra había un hombre que buscaba al Dios vivo y verdadero. Un hombre que cuando tuvo un encuentro con Dios, hermano, él se despojó de sí mismo. Él ya no buscaba sus propios intereses, mientras los demás buscaban ídolos, es decir, deidades y esto para su propio beneficio, sus propios intereses. Había un hombre que trabajaba sin ningún interés, a pesar de que Dios le prometió, hermano, una descendencia grande, que lo iba a prosperar, que lo iba a enriquecer y todo. Hermano, terrenalmente, ¿sí? Él no buscó esto. El Señor le concedió riquezas materiales, sí, pero fue todo para la obra del Señor. Amén. Inclusive cuando él muere, hermano, no muere, a pesar que Dios le prometió una tierra grandiosa, extensa físicamente, no murió, cuando murió, ni 1 metro cuadrado. Entonces, lo que queremos mostrar aquí, hermano, es que hoy el Señor, a través de su iglesia, está buscando un corazón como el de Abraham, un corazón que sea desinteresado. Cuando usted y yo, hermano, servimos, necesitamos servir con este corazón, porque el pueblo de Israel que nace de allí, de esa descendencia, hermano, sin embargo, podemos ver, hermanos, que poco después, por no oír diligentemente, hermano, la palabra de Dios a través del profeta Moisés, hermanos, al no oír diligentemente, el pueblo se degradó. Comenzó a vivir una religión en donde los líderes principales ya se perpetuaron en el poder, y esto hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no querían pasar la transición, tanto así que persiguieron a nuestro Señor Jesucristo y lo mataron. No por practicar la ley exactamente, sino simplemente por estar atornillado al poder. Entonces mire, porque el Señor quiere que usted y yo tengamos un corazón como el de Abraham, un corazón desinteresado, un corazón que sirve al Dios vivo, amén, y no un corazón impuro que cuando sirve está buscando beneficios, intereses propios, y mira el daño que hace. Pero todo esto se experimenta, la parte negativa, cuando usted y yo vivimos en la carne. Es decir, en nuestro esfuerzo natural tratando de agradar a Dios por medio de una religión. Por eso hoy el Señor quiere que usted y yo vivamos en la era del Espíritu, en esta dispensación donde vivimos, hermanos, por el Espíritu, por medio de la palabra. Amén. La palabra hace el efecto en nosotros y nos lleva a servir con alegría y con un corazón como el de Abraham. Estos son los corazones que el Señor está buscando. Aquí están los corazones, aleluya. Cada vez, hermano, que usted y yo escuchamos la palabra y la inculcamos, el Señor está transformando este corazón, llevándolo a tener como un corazón de Abraham, que lucha por los intereses del reino, que lucha por hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor, amén. Aleluya, amada iglesia. Damos gracias al Señor por lo que ha empezado esta palabra profética que el Señor nos ha suministrado. Señor Jesús, gracias, Señor, porque el Señor también nos ha dado su Espíritu Santo para que hoy la iglesia pueda tener ese poder. Amén. El poder que en verdad que levantó a Jesucristo de los muertos hoy también está en usted y en mí. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor nos mostraba este versículo y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Entonces podemos ver aquí cómo los apóstoles en el primer capítulo de Hechos dice que la iglesia tuvo un comienzo de una forma pura. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor porque el Señor nos ha dado el inicio de la iglesia de una forma pura. Dice que todos tenían libertad y no existían vicios de la práctica de la ley. Amén.
Pedro junto con los 11 apóstoles dice que fue fiel al hablar, fue de una forma osada. Y dice que valiente en decirle a los líderes judíos que ellos eran responsables de la muerte de Cristo. Vemos aquí en este primer capítulo, el verso 8, como acabamos de leer, dice que el Espíritu Santo en este primer capítulo de Hechos dice que con la muerte y resurrección de Cristo comienza la dispensación de la fe para quienes creen en Jesús. Amén. Entonces aquí la iglesia recibió el poder. Aleluya. Aquellos que habían creído en la resurrección de Jesús, dice que comienza la fuerte actuación del Espíritu de Dios en la iglesia a través de ella. Amén. Este poder tenía como objetivo principal engendrar la iglesia. Aleluya. Pero también llevar a cabo la obra de Dios, permitiéndole multiplicarse, expandirse, llevando vida a toda la tierra. Aleluya. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿y con qué propósito? Dice que este propósito el Señor no solamente se limitó a Jerusalén, Judea o Samaria, o a los judíos que habían creído en el Señor, sino que hoy, gracias a Dios, también este vivir de la vida de la iglesia, esta gracia se pudo expandir también a los gentiles que habían creído. Amén. Gracias al Señor por su misericordia. Hoy usted y yo también estamos recibiendo de esta dispensación de la fe. Amén. Hermano, y hoy debemos ser esos testigos del Evangelio para que podamos extender este reino, este hablar del Señor por toda la tierra. Aleluya. Hermano, el Señor nos mostraba la escena en Pentecostés. Este día fue una ocasión trascendental en el que el Espíritu Santo fue derramado y repartido en lenguas sobre los 120 galileos en Jerusalén. Hermano, pero vemos aquí cómo Pedro también, ellos junto con Pedro también tuvieron una osadía para predicar el Evangelio. Vemos que Pedro aquí habló en esta ocasión, pero dice que no mencionó, hay un punto importante aquí, dice que él no mencionó en ningún momento la dispensación de la ley, como fue la circuncisión, la continuidad de la práctica de la ley de Moisés. Hermanos, aquí la muerte y la resurrección de Cristo fueron el asunto principal de la predicación. Aleluya. Hermanos, porque vemos aquí que de la muerte y resurrección de Cristo todo cambió. Dice que ya no era la dispensación de la ley, sino la dispensación de la fe. Entonces vemos, gracias al Señor, que esto, la muerte y resurrección de Cristo, dice que marcó un hito, un punto importante. Dice que aquí empezó la dispensación de la fe. Aleluya. Todo aquel que creyera en el nombre de Jesús podía participar de este poder del Espíritu Santo para vivir la nueva dispensación de la gracia. Aleluya. Hermano, y ya para culminar y darle paso a nuestro hermano, dice que el propósito con este propósito de entronizar a Cristo y hacerlo cabeza de todas las cosas, para esto vino la dispensación de la fe, hermano, para poder entronizar a Cristo. Aleluya. Para que Él sea la cabeza de la iglesia y de todas las cosas. Amén. Hermanos, vemos aquí que el día de Pentecostés fue un acontecimiento extraordinario. El Espíritu Santo fue derramado para engendrar la iglesia, empoderarla, para que Dios pudiera cumplir su voluntad. Amén. Oh Señor Jesús. Pero vemos que en nuestros días, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Hermanos, en estos tiempos el Señor está operando. El Espíritu del Señor opera por medio de la palabra. Aleluya. Entonces vemos aquí que en Hechos también la clave está en perseverar, como decía en el capítulo 2, verso 42 del libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, vemos que aquí en verdad la clave está en el perseverar, amén, en obediencia en la palabra de Dios. Oh Señor Jesús. Hermano, gracias al Señor. Dice que Dios concedió su Espíritu de manera extraordinaria en el día de Pentecostés, dice, pero para perseverar en la comunión de la palabra de los apóstoles debes ser constante, amén. Hoy usted y yo debemos ser constantes en el hablar del Señor, estar pegado a la palabra del Señor, en las herramientas, ser uno con el Señor en estas herramientas que el Señor ha dado en estos últimos tiempos, en la inversión de la palabra y los gritos de guerra, hermano. Entonces hoy usted y yo, para poder en verdad disfrutar del poder del Espíritu Santo que ha concedido hoy a la iglesia, necesitamos ¿qué, hermano? Hermano, entonces ya para terminar, el Señor nos decía que hoy usted y yo necesitamos ser uno con las herramientas del Señor, con la inmersión en la palabra, los gritos de guerra, amén. Entonces hoy necesitamos perseverar, dice, perseveremos a diario en la
manteniendo la constancia en el poder del Espíritu Santo. Perseveremos a diario, manteniendo la constancia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, gracias al Señor, oh Señor Jesús, por su hablar. Oh Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor, como el Señor pasaba el encargo, hoy necesitamos en verdad perseverar. Amén. Hermano, gracias al Señor. Así como nos compartía nuestro hermano Jesús Palomo, hay realmente una necesidad muy urgente, hermano, de que nosotros comencemos a vivir más por la palabra y no por los eventos. Algo muy claro, hermano, es cuando años atrás, incluso yo recuerdo que nosotros anhelábamos siempre una conferencia de jóvenes cada 6 meses, con la intención de siempre ser animados, agarrar un poquito más de fuerza, tener un avivamiento en nuestro espíritu. Sin embargo, cuando terminaba la conferencia, pasaba un mes, tratábamos de ser fieles, pero tendíamos siempre a apagarnos, desanimarnos, desenfocarnos, y eso es lo que el Señor realmente hoy ha erradicado en medio de la iglesia. Dios nos emancipó de esa condición, hermanos. Y Dios nos llevó a no vivir más de un evento como Pentecostés, de conferencia en conferencia, sino que nos ha llevado a vivir por medio de la palabra. Y por vivir por medio de la palabra, hermanos, es que nosotros ya no necesitamos una conferencia las conferencias ahora son ambientes, hermanos, que Dios nos ha dado para seguir consolidando su palabra en nuestro corazón. Pero ahora, hermanos, por medio de las herramientas que el Señor ha dado, que vamos a mostrar cuál es lo que Dios nos estuvo mostrando esta semana, hemos podido perseverar. Por ejemplo, hermano, hay 3 herramientas fundamentales que nos han ayudado muchísimo en la iglesia. La primera, hermano, es el folleto de la inmersión. El Señor nos mostraba un poco de historia de esto. Esto comenzó, hermano, no de la nada. Mira, hay un principio maravilloso que el Señor mostró el día miércoles, y es que el Señor siempre nos da una experiencia y luego nos muestra una confirmación en las Escrituras. Hermanos, es que lo que vivimos, hermanos, no está fuera de la palabra. ¿Qué es eso de la inmersión? Es lo que muestra Deuteronomio capítulo 6, inculcar la palabra en nuestros corazones. Todo comenzó tan sencillo, hermanos, en un CP de Lorena en el 2022. Luego ellos comenzaron a escribir las impresiones en un papel. En el 2023 el PAC consolidó más y nace la hoja de la inmersión. Y ha sido de mucha bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no solamente teníamos contacto con el Señor cuando nos levantamos, sino que en el transcurso del día hay un rumiar constante de la palabra profética que Dios nos está hablando. También, hermanos, nos regaló el Señor los gritos de guerra. Es impresionante, hermanos, mire, en los tiempos de antes, no es mentira, antes de que los pueblos salieran a la guerra, ellos tenían una especie de reunión, una especie de ritual donde ellos hacían gritos de guerra, reforzaban su identidad para salir con la moral a la guerra. ¿Para qué son los gritos de guerra, hermanos? Para subir la moral del pueblo. De pronto al principio, hermano, era un poquito infantil como el Señor nos mostraba, pero luego, hermano, Dios fue encaminando todas las cosas, perfeccionando todo. ¿Y qué son los gritos de guerra hoy? La palabra profética inculcada por medio de esta herramienta. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón constantemente esté la palabra, dando, ¿verdad? Haciendo mergullar, lo que en portugués se habla de menear la olla en nuestro interior, y que de esta manera la palabra pueda ser impregnada en nuestros corazones. ¿Qué mano dio el Señor? Nos dio a los adolescentes, amén. Qué bendición que ahora los adolescentes ya no están en afuera, en el parque, en el patio del local de reuniones. Hoy los adolescentes están al frente, ¿verdad?, animando a la iglesia a disfrutar al Señor. Qué lindo, hermano, ver un niño de 12, 13, 14 años disfrutar al Señor con esa energía. En la experiencia, hermano, hemos venido muchas veces agotados a las reuniones, pero cuando los vemos a ellos disfrutando, haciendo gritos de guerra, saltando, ¿eso no activa nuestro espíritu? Claro que sí, hermano. ¿Por qué? Porque no es un asunto de emoción, es un asunto de realidad. Aleluya. Por ejemplo, hermano, Hechos capítulo 4, versículo 32. Nos muestra un versículo clave acá. Dice, el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué había tanto poder en medio de la iglesia en ese entonces? Pero, hermanos, porque la gente no estaba hablando cosas viejas. Los apóstoles no estaban hablando de la ley, no estaban hablando de las experiencias del pasado.
todos estaban hablando la enseñanza de los apóstoles. Hermano, cuando esto ocurre y la palabra misma es la que nos enfoca en una sola dirección, hermano, esto es lo que ocurre. Y miren, da como resultado el versículo 34. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto no era un asunto de beneficencia, de que estaban haciendo una fundación ahora, hermanos, no. Esto era producto de lo que la palabra estaba haciendo. Ya el enfoque de ellos, hermanos, no estaba en lo terrenal, estaba en cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, tomamos todas estas herramientas maravillosas y las hacemos nuestras, nos apersonamos de ellas, la palabra misma empieza a enfocarnos a todos nosotros como ese rayo láser, y ese rayo láser lo que hace es hacer la voluntad del Padre. Hermanos, que el Señor nos continúe dando fuerza. Amén. Aleluya, amén. Jesús es el Señor. Continuando con el encargo que están hablando los hermanos, vamos a seguir con este tema acerca de un corazón deseoso por el avance del Evangelio. Un corazón deseoso por el avance del Evangelio. Es lo que el Señor nos está preparando en la iglesia para que nosotros en cada día amemos lo que hay en el corazón de Dios, su obra, para que actuemos de una manera sencilla y obediente y práctica en lo que tiene que ver la predicación del Evangelio. Hermano, por eso es el corazón deseoso, el corazón, el anhelo que hay en su corazón es para eso, hermano, para que el Evangelio pueda avanzar. Hermano, ¿qué tal si buscamos en nuestras Biblias? Vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar Hechos 4:34, 35. Ya el hermano Kevin lo mencionó, pero vamos a insistir en lo que el Señor está hablando acerca de que tengamos todas las cosas en común. Y dice el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermano, qué ambiente, qué esfera tan especial y bonita estaban viviendo ellos, hermano. Todas las cosas entre la iglesia, entre los hermanos, era en común, hermano. Todo era para disfrute de los hermanos. Y hoy, hermano, hoy vemos que el Señor también desea eso en la iglesia. Así que, hermanitos, este es un corazón que debemos tener todos nosotros. Y es el poder invertir y poner todo a los pies de los apóstoles. Esta es la manera de impulsar la obra de Dios. Cuando hacemos esto y obedecemos a lo que el Señor está hablando, hermano, estamos diciendo, Señor, cuenta conmigo, Señor, para lo que tiene que ver con el avance de tu obra. Porque Él, el que hace la obra, hermano, es la palabra, y el Señor la está haciendo en estos tiempos. Gloria al Señor. El Evangelio, aleluya, el Evangelio del reino debe avanzar por toda la tierra. El Evangelio del reino debe avanzar por toda la tierra. Aleluya. No solo podemos pensar en la obra local, oh Señor Jesús, es decir, en nuestra región. En nuestra región hay muchas necesidades para poder avanzar con la obra, hermano, pero no solamente nos volvamos regionalistas, solo pensando en nuestra región. El Señor necesita que abriguemos y seamos uno también con la obra general, o sea, la obra mundial. Hermano, cuando usted participa de estas cosas, hermano, de todas estas herramientas, Dios lo bendice para que usted pueda estar en cualquier lugar a través de su ofrenda, a través de lo que el Señor sembró para usted y lo da a la iglesia. Cuando estamos involucrados en toda la obra general, ejemplo, hermano, en el avance de la predicación del Evangelio en varios lugares, o cuando se envían misioneros a Europa, Estados Unidos o África, hermano, todos participamos con alegría en esta obra. Todos vamos a participar con alegría. Cuando usted, hermano, invierte en el reino, hermano, en la obra general, usted está diciendo, Señor, mi ofrenda va contigo, va a Estados Unidos, va a Europa, va a África, hermano. Era como si usted viajara allá a esos lugares.
Por eso debemos sentirnos, hermanos, alegres, bendecidos, de que podamos participar con alegría en esta obra, orando, practicando, invirtiendo, aleluya. Hermano, es lo que nosotros queremos. Estas 3 frases que hoy estamos lanzando aquí, hermano, la tengamos en nuestro corazón y la podamos hacer. Orar, practicar e invertir en el reino. Gloria al Señor. Hermano, me gustaba mucho esta frase y dice, nuestro corazón debe ser grande, tan grande como el de Dios. Hermano, que eso se nos quede grabado también en nuestro corazón. Voy a repetirlo, hermano. Nuestro corazón debe ser grande, aleluya, grande, tan grande como el de Dios. Hermano, mi corazón, su corazón, debe estar deseoso de participar en todo lo relacionado en la obra del Señor. Todo lo que se hace, hermano, y quiere el Señor que nosotros podamos estar ahí participando. Se nos viene una conferencia y esa conferencia, hermano, es para que estemos gozosos, alegres, saltando de que yo puedo participar. Hermano, en los servicios usted lo puede hacer. Entonces, hermano, vamos a alegrarnos y vamos a hacer de esta conferencia una alegría. Amados hermanos, en Abraham y su descendiente, que es Cristo, Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra mediante el Espíritu prometido, aleluya. Para mí es una satisfacción, hermano, que haga parte de esa gran familia de la iglesia, que vamos a ser bendecidos en todo momento. Gloria al Señor. Hoy, hermano, hoy estamos viviendo una escala mayor. ¿Por medio de qué? De las herramientas, aleluya, que llegan a toda parte y a toda persona, con el fin, hermano, de llevarle la palabra de Dios, la palabra profética al corazón de las personas. Entonces, hermano, estamos viviendo un momento y una escala mayor de la que vivieron la iglesia primitiva en Hechos, por allá en Hechos. Porque la palabra, hermano, no ha cambiado, es la misma. Solo es que nosotros nos entreguemos totalmente a la palabra del Señor en estos tiempos. Así que, hermano, la fuente es la misma. Lo que viene del Padre, hermano, a través de su palabra y llega a la iglesia a través del profeta que el Señor está usando en estos tiempos, hermano, es la misma, la fuente es la misma. Es la palabra del Señor, aleluya. Una misma alma, un solo corazón, un solo sentir, una sola dirección. Y Dios quiere que seamos unánimes con esto que el Señor está hablando a todos nosotros. Y en Hechos 3 vemos ahí el pasaje, hermano, queremos como un ejemplo de lo que el Señor está hablando. Un ejemplo, cómo el Espíritu pudo actuar con poder a través de los apóstoles, hermano, de Pedro y Juan. Entonces miraba, hermano, que este cojo, hermano, que era de nacimiento, hermano, gloria al Señor, que el Señor le dio la oportunidad a este hombre de que cuando Pedro y Juan hablaron con él les pidió una limosna, pero hermano, ellos no tenían, en el momento no tenían dinero, pero de lo que tenían, eso le dieron a él. Le dieron, hermano, la palabra del Señor. Y algo especial y bonito, el cojo creyó, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que él saltó, hermano. O sea, ¿cómo un cojo puede saltar, hermano? Eso es maravilloso, grandioso. Solo el Señor, a través de su palabra, lo puede hacer. Y hoy vemos, hermano, que nuestra alegría también es para que saltemos y nos alegremos de lo que el Señor está logrando en nuestro corazón. Hermano, vamos a seguir con esta fiesta, con esta alegría de poder saltar en todo momento. Hermano, no vamos a satisfacer el corazón de un hombre, tampoco nos dé pena. Este hombre, hermano, ¿qué hizo? Inmediatamente, hermano, siguió a Juan y a Pedro al templo. Él no se devolvió, él más bien avanzó, los acompañó. Hermano, estaba feliz, estaba alegre. Por un lado, hermano, estaba restaurado de su cojera, estaba sanado. Y como estaba sanado, hermano, tenía un corazón agradecido con Dios. Y por eso era que saltaba y brincaba de alegría, de emoción. Así que, hermano, gloria al Señor, porque Dios nos quiere mantener siempre en esa dispensación de un corazón agradecido con el Señor, que es la fe, es creer en el Señor y Él hará obras grandes. Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Hermano, vemos cómo nos hablaba el hermano Neil, que este paralítico saltaba de alegría, porque de ver lo que había pasado, ¿verdad?
estaba alegre, hermano, pero había los líderes judíos comenzaron a oponerse a partir de esto, comenzaron a oponerse a la predicación de Juan y de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos vieron que mucha gente los seguía. Y cuando la persona, ellos tenían el poder y veían el poder amenazado. Amenazado ¿por qué? Porque Pedro y Juan no predicaban nada de la ley, ni profetizaban algo de los judíos, sino que ellos predicaban era que la salvación venía por la fe, que ellos practicaban que la fe era la salvación de cada uno de nosotros. Entonces vemos que los líderes judíos, él les decía, ustedes fueron responsables de la muerte de Cristo. Y ellos les predicaba que ellos necesitaban arrepentirse. ¿Para qué? Para que fueran participantes de la dispensación de la fe en la era de la gracia. Entonces vemos aquí que Jesús es el descendiente de Abraham, a través de quien todas las cosas, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y vemos que por eso los líderes judíos se oponían a porque cuando en Gálatas 3:14 dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Entonces vemos que los judíos decían, no, pero si eso, los gentiles no tienen derecho, pero y por eso se oponían. Por eso en el día de hoy el título es nadie puede ir en contra del Espíritu, porque el Señor quiere que el Espíritu de Dios llegue a todas las personas. Hermanos, aún nosotros a veces nos podemos oponer al Espíritu. ¿Cuándo nos oponemos? Hermanos, cuando dejamos de seguir la palabra, cuando dejamos de invocar el nombre del Señor, cuando dejamos de llevar el Evangelio a las personas para que este Evangelio alcance a los demás. Entonces, el Señor quiere que esto no sea exclusivo para una parte de la humanidad, sino que sea para todas las personas. Entonces, vemos que aquí dice, tan pronto como resucitó Dios, lo envió primero a los judíos para bendecirlo. Ellos tuvieron el privilegio de ser los primeros en recibir la bendición, aunque no es exclusiva de ellos, sino para todas las familias de la tierra. Vemos que desde el inicio, dice que la iglesia primitiva efectivamente hubo un cambio de dispensación, y quienes lideraban este cambio ya no estaban sujetos a las cosas de la dispensación anterior, a la dispensación de la ley, sino que vemos que, y en esto vimos de que Pedro y Juan nunca hablaron de la ley ni de la circuncisión de Moisés. Ellos todo lo que hablaban era de la muerte y la resurrección de Cristo. Y vemos cómo el Espíritu Santo actuó y obró con gran poder, haciendo caminar un cojo de nacimiento. Esto es grande, hermano. Esto es grande cuando Juan, Pedro, aún nosotros cuando hablamos de la palabra, de la dispensación de Dios, de lo que Él ha hecho, hermano, esto ocurre en milagros, porque el Señor quiere que hoy la palabra que llevamos a las personas, hermano, sea con poder, con el poder que da el Espíritu Santo. Y Él quiere que, así como Pedro fue osado y le recordaba constantemente que había un Cristo que fue crucificado, pero que resucitó entre los muertos.
nosotros debemos de predicar eso, que hay un Cristo que fue crucificado, pero Él resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida. Hermano, hoy tenemos ese privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón. Y por eso somos descendientes de Abraham, somos participantes de esta bendición. Y cada día, hermano, podamos tomar más la palabra de la fe. ¿Para qué? Para estar unidos siempre a la cabeza, que es Cristo, y así tener todos los privilegios que el Señor quiere darnos en nuestro vivir. Amén. A ver, hermanos, Jesús es el Señor, dándole continuidad a esto que el Señor nos está hablando, ¿cierto? Hablando de las experiencias del Espíritu, y así como decía nuestro hermano Evelio, nadie puede detener el poder del Espíritu Santo, hermanos. Así también nosotros vemos a través de esta palabra que el Señor nos está hablando, cómo se lleva a cabo la nueva dispensación, la dispensación de la fe. Entonces, hermanos, aquí hay un texto muy importante en Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Hermanos, vamos a hablar de las experiencias que tuvo el Espíritu en el libro de Hechos de los Apóstoles y cómo nos pueden ayudar a nosotros aplicándolos a nuestra vida, cómo nos ayudan, ¿cierto?, en este camino, en este andar y en esta nueva manera que el Señor nos está hablando. ¿Ven, hermanos? Entonces, como decía nuestro hermano Evelio, ayer veíamos que tras la cura del cojo, que había sido sanado y que era de nacimiento y que había sido en el templo, cómo vemos cómo la oposición de los judíos se levantaron, se fueron en contra de Pedro y de Juan. ¿Por qué se fueron en contra de ellos? Bueno, precisamente porque ellos no eran hombres letrados, sino que eran hombres del vulgo. Aquí en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Yo se los voy a leer rápidamente. Entonces, viendo el denuedo, miren este punto, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí, ¿cierto?, cómo las autoridades que representan esta tierra se levantaron en contra de los apóstoles, se levantaron en contra, ¿cierto?, de la autoridad que tiene el Espíritu. Pero, hermanos, un ejemplo y un principio que nosotros necesitamos mirar aquí y que usted y yo también tenemos que seguir y es el siguiente. Pedro y Juan nunca se doblegaron ante esto. Pedro y Juan no se sometieron, sino que ellos más bien tomaron valor, tomaron fuerzas. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Ellos simplemente les dijeron a ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de oír, de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos un principio, ¿cierto?, muy importante, que es las experiencias que nosotros estamos viviendo hoy también, hoy en día. Hermanos, hoy también nosotros salimos a las calles, ¿cierto? Hoy también los jóvenes que están saliendo, los adolescentes, los colportores, hermanos, que se están dando con mucho valor, que están corriendo en todo el mundo, sobre toda la tierra, los lugares a donde Dios los está llevando. Hermanos, y cómo con esa valentía, o sea, cómo ellos se dan y dan testimonios de los milagros que el Señor está haciendo a través del Espíritu, que esto lo está realizando por medio del poder del Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos seguir este mismo ejemplo, nosotros tenemos que tener esta misma valentía. Avanzo, hermanos. Luego, después de esto, hermanos, esta es una experiencia similar. Luego, después de esto, hermanos, nosotros vemos de que la iglesia, cuando Pedro y Juan fueron liberados, fueron a la iglesia y bueno, la iglesia comenzó a orar, a darle gracias al Señor, comenzaron a decir, soberano Dios, tú que eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿cierto? Y específicamente toman en el capítulo 4, versículos 24 y 26, unos versos que están en el Salmo 2. Dicen lo siguiente, ¿por qué se amotinan gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, aquí nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, un punto muy importante y muy relevante. Las autoridades establecidas de parte
de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Como el poder político, como el poder militar, ¿cierto? El poder policial, se pueden levantar en contra de la iglesia, se pueden levantar en contra de nosotros, ¿sí? Y bueno, simple y sencillamente, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, hermanos, ellos tienen esa autoridad para hacerlo. Esto fue lo que ocurrió, tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en la Edad Media. En la Edad Media pasó lo siguiente: muchos fueron muertos, muchos fueron privados violentamente. Contra esta violencia, dice aquí, yo lo leí, dice que no se puede hacer absolutamente nada. Dios los defiende. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí está el principio. Hermanos, nosotros necesitamos apelar ante el Señor. La actitud que necesita tener la iglesia es apelar ante el Señor, porque el Señor es el que lo ve todo, el Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo, y sobre todo, hermanos, el Señor es la cabeza de la iglesia y Él está por encima de todas las cosas. Y teniendo esta máxima autoridad, hermanos, nosotros también lo tenemos todo. Amén, hermanos, avanzo. Entonces, en el Salmo 2 al 3, que fueron los textos que yo estaba leyendo ahorita del Hechos capítulo 4, nosotros vemos de que el enemigo insta, miren este punto, insta a los líderes de las naciones a liberarse de toda la autoridad de Cristo. Y lamentablemente los líderes judíos se han visto involucrados también en esta rebelión, llamémoslo así. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud o qué es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos? Nosotros no podemos tomar represalias contra ellos, contra ninguno de ellos. Nosotros, lo único que nosotros podemos hacer, hermanos, es orar, ¿cierto? Y tenemos un arma poderosa para simplificar aquí todo este punto para darle paso a mi hermano, y es lo siguiente: hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu como nuestro poder. Esto nos ayuda, esto nos da valentía, esto nos da denuedo. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros para darle la aplicación a esta palabra? Hermanos, nosotros tenemos la palabra como la inmersión, ¿cierto? Los escritos, la literatura. Vamos a poner a rodar esto. Vamos a poner a que esto se propague. Hermanos, cuando usted propaga la palabra del Señor y yo propago la palabra del Señor, usted no sabe la obra que el Espíritu puede hacer. Usted no sabe cómo un pan y pez, que es un alimento diario que ya también hemos utilizado, un libro regalado en las manos de las personas, un kit cuando es sembrado. Hermanos, esto hace un milagro muy grande y muy importante que ni usted ni yo nos podemos imaginar lo que el Señor puede hacer a través de esto. Entonces, hermanos, cuando ya la iglesia tiene intrepidez, cuando ya la iglesia toma esto, que esto fue lo que vieron en Pedro y en Juan, hermanos, luego nosotros vemos en Hechos capítulo 5, de que aparece otro encarcelamiento rápidamente de ellos, y cuando vemos la experiencia, otra experiencia maravillosa, que viene un ángel y los libera. Miren esto, un ángel los libera de la cárcel. Ellos se presentan nuevamente ante la iglesia, el concilio y todos los que estaban ahí alrededor quedaron extrañados y maravillados. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo así que ellos se salieron? Hermanos, porque el principio aquí importante es que no se puede dejar de cumplir. Cuando el ángel se les apareció y abrió la prisión, les ordenó que volvieran a predicar las palabras de esta vida. Voy a volver a repetir esto. Acá en este otro verso dice: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, hermanos, para concluir, hermanos, nosotros tenemos esta arma que Dios nos dio, ¿cierto? Tenemos como que hoy en día tenemos, hermanos, tenemos a los colportores, tenemos el CEPET, tenemos el TCI, ¿cierto? Los adolescentes, jóvenes e intendentes. Pero ¿qué necesitamos nosotros de ellos y qué necesitamos nosotros buscar más? Seguir reclutando, seguir buscando a todos estos hermanos a que con valentía puedan proclamar la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es lo que va a traer al Señor, esto es lo que va a llevar adelante su obra. Hermanos, y esto, ¿cierto? Es la nueva dispensación, la dispensación del Espíritu, la dispensación de la fe que tiene la iglesia, y que esta, hermanos, pueda alcanzar a todas las personas. Hermanos, vamos a darle continuidad a esto, ¿cierto? Con mucho gozo y con mucha alegría. Jesús es el Señor, hermanos. Continúa nuestro hermano Pedro. Jesús es el Señor, hermano. Continuando con este encargo, hermano, de esta semana, ¿verdad? Gracias al Señor por la palabra que el Señor nos está hablando a través de su palabra profética. Señor Jesús, por eso miramos, ¿verdad? Aquí 3 palabras, ¿verdad? El reino, el gobierno y la dirección de Jesucristo, nuestro Señor.
Señor Jesús, como compartía el hermano, ¿verdad? Después que fue Pedro y Juan fueron liberados, ¿verdad? Allí por el ángel. Dice que Pedro fue interrogado, ¿verdad? Por los sacerdotes. Pero ¿cómo respondió Pedro? Mano, Pedro respondió valientemente, ¿verdad? Por eso aquí en Hechos podemos mirar esta cita, ¿verdad? Y respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor Jesús, mano, es necesario, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser nuestra actitud, hermano, así como la que tuvo Pedro. Hermano, Pedro no se acobardó, no tuvo miedo y respondió con valentía. Señor Jesús, para que ellos no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Hermano, y esto, por eso dice que quienes obedecen a la fe y creen en la palabra, entran en una nueva dispensación, pues Dios les concede el Espíritu Santo, que puede obrar milagros con gran poder. Señor Jesús, hermano, necesitamos creer. Yo necesito creer. Usted necesita creer. Señor Jesús, pero también necesitamos obedecer. De nada sirve yo creer y no obedecer. Por eso el Señor nos está hablando que tenemos que creer y obedecer. Hermano, y Dios concede el Espíritu Santo, hermano, con poder, así como se lo consiguió a Pedro. Señor Jesús, hoy estamos en esa línea, hermano, de creer y obedecer. Señor Jesús. Entonces, la iglesia primitiva en la nueva dispensación, porque estaban bajo el poder del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia primitiva vivía eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús. Entonces, los apóstoles fueron osados, confrontados a las autoridades que les prohibían predicar en el nombre de Jesús. Ellos reconocieron que eran su deber, primero Dios, y continuar predicando fielmente la palabra. Señor Jesús. Por eso, en el 6º capítulo de Hechos, encontramos el pasaje sobre Esteban. Señor Jesús. Mano, allí encontramos el pasaje que nos muestra, ¿verdad? Esteban, que él hablaba, pero ellos no resistían el hablar. Señor Jesús. Por eso dice que lo que tenían atorado en la garganta era que la iglesia ya no predicaba la ley de Moisés, sino a Jesucristo, y ante el poder que el Espíritu Santo manifestaba a través de la iglesia. Ellos no podían hacer nada. Esto estaba cambiando la costumbre, ¿verdad?, de la nación de Israel. Ya no podían hacer nada, hermano. Señor Jesús, hermano, porque todo se les iba a quitar. ¿Por qué? Porque ya no predicaban la ley de Moisés, sino a Jesucristo crucificado. Hermano, ese es el evangelio que hoy nosotros necesitamos predicar. A Jesucristo crucificado. No prediquemos ya la ley de Moisés. Ya no estamos en el tiempo de predicar la ley de Moisés, que Moisés era esto. No, hermano, hoy tenemos que predicar a Jesucristo crucificado. Hermano, y llegó tanto al punto, ¿verdad?, que en ello es constantemente el poder, hasta que llegó el punto de estallar, lo que culminó con la muerte de Esteban. Oh Señor Jesús, hermano, estallaron, hermano, que llegó el punto que mataron a este profeta. Señor Jesús. Pero dice que antes de la muerte, ¿verdad?, de Esteban, él tuvo su defensa. Pero él no comenzó hablando de Moisés. Hermano, comenzó hablando, hablándole de Abraham, ¿verdad? Abraham fue llamado, era aún mayor que la de Moisés. Abraham fue justificado al creer en Dios, ¿verdad? Como hemos mirado, ¿verdad? Abraham fue justificado por la fe y fue llamado el padre de la fe. Señor Jesús. Y miramos aquí, ¿verdad? Dice que por lo tanto fue elegido y llegó a ser el padre de la fe. Moisés, por otro lado, fue elegido para guiar al pueblo
y dar ley hasta que viniera el descendiente prometido de Abraham, dando inicio a una nueva dispensación. La intención de Dios no era perpetuar el judaísmo. Dios quería inaugurar una nueva dispensación para cumplir su voluntad, que es hacer que Cristo encabece todas las cosas. Hermano, eso era lo que Dios quería, inaugurar esta nueva dispensación, de que Cristo encabece todas las cosas. Hermano, Dios quiere encabezarlo a usted, Dios quiere encabezarme a mí, Dios quiere encabezar a la iglesia, porque ese es el deseo de Dios, hermano, encabezar todas las cosas en Cristo. Señor Jesús, anteriormente las cosas estaban encabezadas, hermano, pero hoy Cristo quiere encabezar todas las cosas. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude. Por eso, sin embargo, los líderes judíos no comprendieron que la dispensación de la ley era temporal. Esteban intentó mostrarles que veneraban a Moisés y a la ley, pero cuando Dios usó a Moisés para hablar la palabra viva al pueblo, no obedecieron. Esteban les mostró que a lo largo de la historia, Dios siempre había enviado mensajeros, profetas, que hablaran por él, y ellos los despreciaron, hasta los mataron, hermano. Mataron a los profetas, Señor Jesús, y hasta el propio Jesús también lo mataron, hermano, porque ellos no entendieron lo que el Señor quería hablar a través de Moisés. Señor Jesús, a partir de ese episodio la iglesia comenzó a sufrir una gran persecución. Señor Jesús, hermano, vemos aquí, ¿verdad?, este episodio que comenzó, hermano, una persecución, ¿verdad?, contra la iglesia en Jerusalén. Señor Jesús, hay un solo versículo que nos muestra eso, que está en Hechos 8:1. Señor Jesús, dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Señor Jesús, aunque el libro de... Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que el libro de Hechos solo nos muestra un versículo donde la persecución, ¿verdad?, tanto en Jerusalén como en Samaria. Señor Jesús, pero vemos aquí que dice que ¿dónde iba Pablo? Iba hacia Damasco. Señor Jesús, ¿y qué iba a hacer él a Damasco? Hermano, persiguiendo a los cristianos, y los llevaban a juicio, posiblemente hasta la muerte. Señor Jesús, hermano, era tan grande la persecución que en ese entonces, ¿verdad?, que hubo contra la iglesia, contra los cristianos, hermano, contra aquellos que invocaban el nombre del Señor, hermano, que Pablo los perseguía, ¿verdad? Saulo los perseguía y los llevaba hasta juicio, hasta que los iban a ser hasta muertos. Señor Jesús, entonces dice aquí, vamos a leer aquí, en este contexto, ante esta presión, comenzó a sufrir dentro de la iglesia de Jerusalén un partidismo que estaba a favor de la reflexión, buscando aliviar la tensión de la persecución, como se alivia la presión de la posición. Podemos entender cómo ocurrió esto en la iglesia en Jerusalén leyendo este versículo de Gálatas. Vamos a leer un versículo aquí, hermano, de Gálatas. Señor Jesús, dice, Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Señor Jesús, hermanos, si dice que todos los que no querían sufrir, ¿verdad?, esta persecución, ¿qué pasaba? Que eran circuncidados, ¿para qué? Para no sufrir la persecución.
ser aliviados, ¿verdad? Señor Jesús, hermano, hoy no queremos anular la cruz de Cristo. Señor Jesús, por eso dice aquí, querido lector, lo entiende, quienes no querían sufrir persecución, volvieron a predicar la circuncisión para aliviar su sufrimiento. Señor Jesús, hermano, necesitamos la cruz. Hay un himno que dice que en la cruz yo primero vi la luz, ¿verdad? Hermano, Señor Jesús, y dice que algún día, ¿verdad? Señor Jesús, por eso en la cruz somos felices, hermano. Señor Jesús, al surgir entre los judíos que creyeron en Jerusalén, un grupo predicaban la circuncisión. Muchos comprendieron que Pedro en su liderazgo era muy radical, provocando todo ese sufrimiento a la iglesia. Ahora podemos entender mejor lo que realmente sucedió en la historia de la iglesia en Jerusalén. Señor Jesús, hermano, ahora sí vamos a entender lo que la iglesia en Jerusalén sufrió, ¿cierto? Por causa de la persecución, por causa de aquellos que querían seguir con la ley de Moisés en la circuncisión. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, Señor, y no anulemos la cruz. Es la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo que estamos, como compartieron los hermanos, es la dispensación de la fe. Hoy estamos en la dispensación de la fe. Eso es lo que Dios inauguró, la dispensación de la fe. Ya no es la ley, ahora es la dispensación de la fe. Señor Jesús. Ahora, hermano, continuamos aquí. Quédese ahí un momento para escuchar unos anuncios muy importantes. Amén. Junto con el TCI, emancipan cada iglesia y concluye esta era. Los valientes de David, junto con el TCI, emancipan cada iglesia y concluyen esta era. Y concluye esta era, y concluye esta era, y concluye esta era, y concluye esta era. Amén. Aleluya, amados hermanos, iglesia. Por favor, quédense aquí, amados hermanos, que vamos a dar los anuncios. Después de escuchar al Señor, por medio de sus mensajeros fieles, idóneos, su palabra de vida, su palabra profética, palabra que viene del trono de la boca del Señor. Queremos dar unos anuncios muy importantes para todos, importantísimo y grande. Hermanos, mañana comenzamos la gran fiesta. ¡Aleluya! Dios trae su mensajero, nuestro hermano Julio, siervo del Señor, a disfrutar juntamente con todos los hermanos que vamos a estar de la región Cesar, Guajira y Magdalena, de muchos lugares del país. Vienen servidores y hermanas servidoras también. 300 ¿qué, Henry? 330 hermanos están en Cristo para venir. ¡Aleluya! Pero mañana de los 330 están 250 hermanos. Es una bendición grande. Entonces, iglesia, mañana viernes usted y yo vamos a ganar esa bendición. En la gracia de Dios vamos a comenzar a hospedar. Todos. Usted no se puede quedar en casa. Y si se queda en casa, ni Dios lo quiera, por cualquier situación, allá la bendición le llega a su casa. Prepárese, amén. Mañana la fiesta grande, toda la iglesia, los 250 hermanos que vienen, toda la iglesia, y vamos a alistar nuestras casas porque ya todos tenemos asignados hermanos. Todos, amén. El sábado salimos temprano para Atanque a las 7 en punto de la mañana. Desayunado, las 7 es aquí. Continuamos esta gran fiesta en Atanque con el Señor, con su siervo, su profeta, nuestro hermano Julio, a disfrutar la palabra de vida. De Atanque regresamos a las 7 de la noche y el domingo a las 8:30 de la mañana Dios nos espera en Paisajes de Sol. Ahí en el lugar donde hemos estado última vez, con el hermano Pedro, con el hermano Julio, al lado del Impecán. Era el Impecán, ahora es un parque, el Parque La Vida, de las 8:30. Hermanos, recordamos también esa ofrenda, esa siembra de amor.
de los 30,000 pesos para cubrir todos los gastos de la conferencia. Qué gran bendición, qué gracia tan grande, como dijeron los macedonios, déjanos participar de esta gracia, de este gran privilegio. Van a ver una escarapela que nos identifican como miembro de la iglesia y miembro también de la conferencia. Y los hermanos que cancelemos los 30,000 pesos, ahí el Señor nos da la escarapela. Si no tenemos la escarapela, no podemos entrar a la comunión en Paisaje de Sol. Entonces, aquellos hermanos que mañana van a traer la participación en la oficina, van a estar un grupo de hermanos recibiendo la participación. Amén. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Mañana comenzamos la fiesta. Jesús es el Señor. Amén. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. Yo siento mi corazón latiendo, mi tristeza se ha vuelto alegría en el Señor. Yo siento mi espíritu atento, mi semblante está radiante, está lleno de amor. La inmersión profunda en la palabra, y me lava con poder transformador. La inmersión refinada en la palabra, me da vida y me salva de todo.